Voz de 24 horas. Muy bien, damos la bienvenida a Juan Carlos Novoa, superintendente de bancos encargado. Muy buenos días, señor superintendente, y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, buenos días al público televidente. Creo que no es ajeno para usted que en los últimos días ha habido una protesta generalizada en las redes sociales, una serie de denuncias en el sentido de que hay ciertos cobros que se hacen a través de las cuentas bancarias que son de muy bajo costo, pero que no, realmente los usuarios no tienen claro a qué corresponden, ni en qué momento se contrataron o de qué manera se contrataron. Hay una disposición presidencial en torno a estos cobros. ¿Podría describirnos y aclararnos en qué consiste? Claro que sí. Los bancos, de acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero, están facultados a realizar este tipo de cobros por servicios financieros y no financieros. Esta ola de reclamos se ha suscitado por el cobro de servicios no financieros, ¿sí? Estos servicios no financieros se diferencian de los servicios financieros porque, a ver, los servicios financieros son los servicios que prestan los bancos como giro del negocio, es decir, apertura de cuenta, emisión de cheques, apertura de tarjeta de crédito. Los servicios no financieros son asistencias, o sea, asistencia médica, mecánica, asistencia al hogar, seguros, asesorías empresariales, asesorías jurídicas, ese tipo de asistencias. El tema es que obviamente los bancos están facultados para realizar estos cobros, pero previa aceptación expresa del cliente, ¿sí? Esta aceptación del cliente puede darse de acuerdo a las formas determinadas por la ley, dice el Código Orgánico Monetario Financiero, ¿sí? El tema es que, a mi modo de ver, lo que hace falta ahorita es una regulación donde se blinde esta aceptación del cliente. En el año... Pero a ver, para poder ir aclarando, digamos, ¿cuáles son esas formas de contratación con el cliente que están vigentes y que son permitidas por la ley? Claro, a ver, esas formas, bueno, obviamente en el tema de contratos de seguros tiene que haber una póliza firmada, un contrato que es una póliza firmada. De ahí obviamente hay que remitirse a la Ley de Comercio Electrónico, a la Ley de Defensa del Consumidor, donde se permite contratos verbales, donde se permite aceptaciones a través de correos electrónicos y por vías virtuales. Por vía telefónica, que creo que es lo más común. Creo que lo que todos hemos recibido en algún momento es una llamada telefónica en donde a uno le ofrecen un servicio y uno está sujeto a aceptar o negar o decir que no lo quiere. Pero tal vez allí hay algo, digamos, que no está claro. ¿En qué momento la entidad que está vendiendo el servicio determina que hay una aceptación? ¿Cuál es la norma? ¿Qué dice la norma? Ya, perfecto. A ver, como decía, el Código Orgánico Monetario Financiero dice que esta aceptación es de acuerdo a las formas que prevea la ley. Sin embargo, en el año 2015 la Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera emitió una resolución, la 138-2015F, suscrita por el economista Patricio Rivera como presidente, en la cual no blindó esta aceptación, no normó. Se quedó con lo que dice la ley, ¿sí? Lo que dice el Código Orgánico, que la aceptación será de las formas que acepte la ley. Pero como Junta de Política no se blindó, no se reguló y no se blindó esta aceptación. Los superintendentes actualmente estamos trabajando con la Junta de Política para reformar esta resolución y dar ese blindaje necesario para que ya no existan este tipo de problemas. ¿Y en qué consistiría ese blindaje? ¿Cómo proteger al usuario principalmente? Se está analizando técnicamente porque tampoco podemos retroceder a temas que siempre estén en firma por escrito, ¿no? Estamos con el tema de banca electrónica, la globalización, los medios virtuales, pero estamos buscando la manera técnica de blindar esta aceptación. Sí, puede ser con una doble aceptación. Hay que ver cómo de acuerdo a los parámetros técnicos se puede ir blindando esto. Estamos trabajando en esa resolución que tiene que salir en estos días. A ver, ayer conversaba con algunas personas que están quejándose por este servicio y me describen las siguientes situaciones. Entonces, que no le puedo confirmar si son reales o no, es la descripción que me hacen estos usuarios. Dicen, por ejemplo, que reciben la llamada telefónica y describen un servicio bueno,
a un bajo costo mensual, realmente suena bien, con personas muy convincentes del otro lado del teléfono que como que le conducen a la persona a aceptar un paso tras otro. Pero el momento en que ya se recibe el servicio ya no es como dijeron por teléfono. Ese es el principal problema que dicen que hay, porque ahora que vamos a hablar de cómo se va a devolver, puede ser que estas empresas comprueben que telefónicamente hay aceptación de todos los que se están quejando. El problema está en que el servicio a veces no corresponde a lo que se ofrece por teléfono. Por ejemplo, ofrecen servicio para el servicio mecánico, que me parece que es un buen servicio, pero algo que esta persona se enteró después de solicitar el servicio es que solo es dentro de la ciudad y no fuera de la ciudad. Ese tipo de cosas no se aclaran en el momento que uno firma, sino le dicen, no, el momento que a usted se le dañe el carro, le ponemos una grúa, en ese momento ya no tiene que pagar nada, lo cual suena bien porque la grúa cuesta entre 50 y 70 dólares cuando a uno se le daña el auto. Pero cuando ya uno va y quiere usar el servicio y resulta que a Sangolquí no llega o a Machachi ya no llega porque está solo dentro de la ciudad, ahí es cuando uno se siente engañado. ¿Qué hacer para poder, digamos, obligar o digamos, transparentar los límites del servicio? En esta resolución del 2015, la Junta de Política señaló que los servicios no financieros que son prestados por estas empresas, por estas compañías que no forman parte del sistema financiero nacional, no están sujetos a regulación y control financiero. Es decir, la Superintendencia de Bancos no regula a estas empresas. ¿Pero quién las regula? Alguien las tiene que regular. Estas son reguladas por la Superintendencia de Compañías. Son compañías, la mayoría son compañías anónimas. Entonces, este tipo de empresas no están bajo el control y regulación de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos lo que tiene que verificar, de acuerdo a la ley, es que para que los bancos realicen estos débitos, ¿sí?, tiene que haber la aceptación expresa del cliente. Por eso es que el criterio ahorita y el empeño de la Superintendencia de Bancos en este momento es trabajar técnicamente para el blindaje de esa aceptación, ¿sí? Obviamente ya los contratos de servicios no financieros que suscribe el banco con estas compañías anónimas deberían ser revisados por la Superintendencia de Compañías, y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado debería verificar que estas empresas tampoco incurran en prácticas desleales. Perfecto. Vamos ahora a la disposición presidencial. Es decir, aquellas personas que se sientan en este momento de alguna manera engañadas porque no tenían claro qué tipo de servicios les están cobrando o porque no se enteraron de algunos servicios que les están cobrando, ¿cómo deben comprobarlo y cómo se va a proceder a devolver ese dinero y de qué periodo estamos hablando? Porque puede ser que alguien compruebe que tiene un cobro recurrente de 1, 2, 3 años, no sé cómo sean los contratos firmados con estas empresas. Sí, a ver, ahorita el señor presidente de la República, desde la presidencia de la República, tuvo una idea brillante que fue abrir esta línea 1-800 indebidos, porque obviamente nosotros como superintendencia y basados en la ley, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, tenemos ya una estructura de atención de reclamos administrativos, ¿sí? Incluso dentro de la propia superintendencia tenemos un área específica que es la Dirección Nacional de Atención y Educación al Ciudadano. Entonces nosotros hemos tramitado este tipo de reclamos, es un 3% del universo del 100%, un 3% hasta ahora que ha sido presentado los reclamos administrativos han sido por este tema, ¿sí? Entonces la idea del presidente es que la gente que, por ejemplo, esto sirve mucho a la gente que vive en ciudades donde no hay oficinas de la Superintendencia de Bancos. Entonces ellos pueden llamar desde cualquier parte del país a esta línea. Esta línea deriva a la superintendencia y la superintendencia pues les atenderá y tramitará el caso como corresponda. Pero entonces la superintendencia se va a encargar de investigar si la llamada telefónica que se le hizo existe, si en esa llamada telefónica hay una aceptación tácita del cliente, etcétera. Claro, es un proceso de investigación que se abre, ¿no? Hay que tener en cuenta que está vigente el Código Orgánico Administrativo Financiero donde nos da pasos para este tipo de reclamos administrativos. Hay una fase de pruebas de investigación donde se pide información al cliente, al banco, y ahí
de acuerdo a las pruebas que se remitan, se verá si hubo o no esta aceptación del cliente. Si no la hubo, pues la superintendencia, sin lugar a dudas, ordenará a las entidades del sistema financiero que devuelvan esos valores a los clientes perjudicados y sancionará a las instituciones bancarias. Hay una comunicación del Banco Pichincha emitida ayer en el sentido de que si es que alguien no está de acuerdo con los cobros que se le están haciendo, así haya aceptado ese servicio legalmente, pues el servicio se puede cancelar en cualquier momento. Y allí quisiera que me aclare si eso realmente es posible. Pues digamos, lo está diciendo el banco, pero ¿cómo sería el procedimiento? Porque hay personas con las que también pude conversar ayer y hay una queja en el periódico, también un caso registrado en el periódico, en el sentido de que ya uno contrató, digamos, y ya después uno se arrepiente porque tal vez el servicio no es el que uno esperaba o porque simplemente ya no quiere. ¿Uno puede cancelar en cualquier momento este tipo de servicios? Porque algunas personas dicen que no es posible. Claro, como le digo, estos contratos no son previamente validados o aceptados por la superintendencia porque son contratos no financieros, pero obviamente aplicando el derecho, estos contratos estos contratos son de voluntad de las partes. Entonces, cuando ya exista la voluntad de una de las partes de no disponer de estos servicios, pues simplemente tienen que llamar a cancelar los servicios, ¿no? Y claro, me parece que hay apertura de los bancos en ese sentido de decir, bueno, hasta aquí yo comunico a la empresa prestadora de las asistencias y hasta ahí llegamos y yo dejo de evitarle. Es que lo que habría que aclarar es hasta dónde llega, y no sé si eso es parte del blindaje que usted quiere hacer, hasta dónde llega la aceptación telefónica. Porque cuando uno firma un contrato, ahí está determinado las formas de cancelación del contrato, los acuerdos a los que se llegan para poder cancelar el contrato. Pero al ser un contrato verbal, no hay esa claridad, no hay ese acuerdo, no forma parte del acuerdo. Claro. Entonces, ahí se podría aplicar, ¿no? Pues si no hay acuerdo, yo también puedo ir a cancelar cuando yo quiera. Así es, claro, como le digo, es voluntad de las partes. Hay muchos elementos para normar en esta resolución. Uno de ellos es eso, otro de ellos es la forma como debe aceptar el cliente, otro de ellos es las competencias, hasta dónde debe llegar cada superintendencia y qué debe hacer cada superintendencia. Me parece que sí se puede establecer en esta resolución algo más claro, ¿sí?, de lo que se ha hecho hasta ahora para sobre todo en protección del usuario, ¿no? Ahora, como siempre aquí, yo quisiera hacer un llamado, porque el principal problema, o uno de los problemas que quizá como usuarios tenemos que reconocer, es que primero no llevamos el control de nuestras cuentas bancarias. Hay que reconocerlo, rara vez revisamos, o muy pocas personas son tan disciplinadas de revisar qué es lo que nos cobran. Eso por un lado. Por otro lado, estamos pasando de un extremo al otro extremo, es decir, estamos satanizando el servicio, nos están robando, tenemos que cancelar todo. Y eso tampoco puede ser así. No se les puede exigir a estas empresas que eduquen, que informen para qué sirven sus servicios, porque les digo, si uno paga, no sé, un valor mensual pequeño, y en el momento en que a uno se le daña el carro, uno puede llamar a esto para que le paguen la grúa, que cuesta $60, $70, no es un mal servicio, pero tal vez si uno no está informado de cómo usarlo, explotarlo adecuadamente, pues ocurren estas cosas también. Pero cuando uno va a la descripción de los servicios, no son malos. El problema es que la gente no sabe cómo usarlos, no sabe que en la tarjeta de crédito tiene uno un seguro de viajes, que si a uno se le pierden las maletas, entonces uno puede aplicar ese seguro, que si uno se enferma en el exterior, uno puede aplicar ese seguro que dan las tarjetas de crédito, pero ¿quién conoce a fondo esos servicios? Entonces la educación también está de por medio. Sí. La información, ¿no? Así es, debería haber una mayor publicidad en ese aspecto, pero bueno, nosotros, hablando como Superintendencia de Bancos, hemos mantenido una campaña de educación financiera a través de la Subdirección de Educación Financiera, en la cual estos aspectos y otros aspectos han sido dados a conocer tanto a los usuarios del sistema financiero como al sistema financiero nacional. ¿Cuándo puede la gente empezar a llamar a un 800 indebido? Sí, hoy día es la reunión. Ayer anunció el señor presidente la apertura de la línea. Hoy día es la reunión de los equipos técnicos de tecnología y de atención al usuario de la Superintendencia de Bancos con ANT Presidencia, y yo espero que en las próximas horas o días esté lista ya la línea para empezar. Pero la Superintendencia sigue atendiendo los reclamos administrativos a través de sus oficinas físicamente, a través de su página web, a
través de su correo electrónico. Y más bien invito a la ciudadanía que si se sienten vulnerados sus derechos por parte del sistema financiero, presenten el reclamo ante la Superintendencia. Ahora, solamente a través de este sistema, de esta llamada a un 800 indebido, uno puede procesar el reclamo, o uno puede ir directo a la entidad bancaria o tal vez directo a la empresa que está vendiendo estos servicios para la cancelación, por ejemplo, si ese sería el deseo de los usuarios. Claro, podrían ir a los bancos. Y los bancos han mostrado también en sus comunicados la apertura de que van a recibir las quejas, y de verificar que no haya la aceptación, pues van a suspender el débito y, de ser el caso, devolver el dinero. Igualmente ratifico, en la superintendencia está abierto, esto es un mandato legal que tenemos como superintendencia y un derecho que tienen los usuarios de interponer estos reclamos cuando sienten vulnerados sus derechos. Le agradezco muchísimo por estar esta mañana con nosotros, señor superintendente de bancos. Al regresar del corte nos acompañará Gladys Terán, quien encabeza la terna postulada por la Fiscalía para ocupar un puesto en el Consejo de la Judicatura. Ella ha sido cuestionada por varios aspectos, ella los ha negado, principalmente que está relacionada con el correísmo. Ya volvemos.